Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Derecho, tu cita legal con un shot extra de aprendizaje jurídico. Hoy, en nuestro capítulo 15, nos honra contar con la presencia del juez José Alberto Buendía Valverde, quien nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre un tema actual y fundamental que es el principio de publicidad en las audiencias por videoconferencia. Sabemos que la tecnología ha transformado mucho las prácticas en el ambiente judicial y este principio es clave para garantizar la transparencia y legitimidad de los procesos. Así que pónganse cómodos, preparen su taza de café y acompáñenos en esta conversación que promete ser tan rica como el aroma del café recién hecho. Soy Alma Yesenia Peña Hernández, su conductora y anfitriona, y es un gusto acompañarles esta mañana, así que comenzamos. Doctor José Alberto, bienvenido a Café con Derecho. Me alegra mucho que haya aceptado la invitación de estar con nosotros y, pues bueno, de permitirse estar en este nuevo formato que platicábamos momentos previos, ¿no? Para poder platicar de café y derecho. Así que le propongo a usted y al público que nos acompaña, muy buenos días, que vayamos teniendo a mano nuestra tacita de café y empecemos de poco en poco con estos shots de aprendizaje jurídico. La primera pregunta obligada, doctor, es, ¿a José Alberto Buendía Valverde le gusta tomar café o no le gusta tomar café? ¿Audio? ¿Prendemos el micro, por favor, doctor? Creo que se apagó. Gracias, ya. Parece que ya está listo. Pues Sí. primero que nada, muchas gracias, maestra Alma Yesenia, por la invitación. Me siento muy honrado por estar presente con usted y con su auditorio. Es una nueva experiencia, como usted bien lo dice. Regularmente estamos acostumbrados a las formalidades, a la exposición concreta de un tema y preguntas-respuestas, y me parece algo novedoso y bueno para la comunidad jurídica. Y pues contestando a su pregunta, pues, por supuesto que me encanta el café. Yo creo que fácil, tomo unas 3 tacitas de café en todo el día. Me gusta mucho el café chiapaneco, sin demeritar pues el poblano y el oaxaqueño, que son muy buenos, pero el chiapaneco es de mis preferidos. Miren, Y esto no lo americano. teníamos, les iba a decir, esto no lo teníamos preparado. El doctor no sabe que yo soy chiapaneca y que siempre ando poniendo por delante el café chiapaneco, doctor. Ah, claro. Es muy bueno. Un sabor totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Sí, la verdad es que esa es una fortuna de nuestro país, México, con la pluriculturalidad que tiene. Gozamos, como usted ha señalado, de que en varios estados son ricos productores de café. Como mexicanos, somos exportadores de café y tenemos esa dicha de pronto probar una mezcla de Veracruz, ¿no? Otra de Oaxaca, una de Chiapas, etcétera, y de ahí ir disfrutando. Así que qué bueno que le gusta tomar cafecito. Y pues bueno, vamos todos a empezar a decir salud con nuestro cafecito de esta mañana para arrancar con el tema, así que disfrutemos por favor. Doctor, justamente el tema que platicábamos con anterioridad cuando usted y yo planeábamos el tema de este programa fue relacionar el gran tema de ahora tener las audiencias por videoconferencia y hacer un análisis o un contraste, pues, de los principios que rigen a nuestro sistema. Antes de poder llegar a ello, que seguramente lo haremos hasta como la mitad del programa para adelante, creo que valdría la pena hacer este recordatorio, como decimos en técnicas de litigación, hacer un refresco de memoria en lo que vamos arrancando esta mañana del lunes, principio de semana, porque lo cierto es que en esencia, y hace muchos años cuando empezaba a implementar este sistema acusatorio en México, se decía que la novedad era tener las audiencias presenciales. Y de ahí que se construyeran estos centros de justicia tan bonitos que ahora tenemos y que son tan diferentes a los juzgados que eran del viejo sistema y ahora,
pues ya ni a los centros de justicia vamos tanto, porque estamos teniendo audiencias por videoconferencia. ¿Podría usted ayudarnos a recordar cómo fue que empezamos a aplicar en México estas videoconferencias? Porque evidentemente este corte, digamos, de ahora, vivir con la tecnología de la mano, es a raíz de la pandemia. Desde luego. Pero ayúdenos a refrescar la memoria en cuanto a Gracias. qué pasó, por favor. Claro que sí. Fíjese que voy a empezar con una reseña de mi actividad profesional. Yo fui defensor público en el Estado de México, en el sistema tradicional, y yo creo que ahí parte la diferencia de los principios, más bien la prevalencia de los principios del sistema acusatorio. Porque en el sistema tradicional teníamos un sistema, digamos, de corte mixto, ni era tan acusatorio, ni era tan inquisitivo, era como que un híbrido, y que un sistema que, a mi parecer, no era tan malo. Simple y llanamente se fue acumulando el número de causas, expedientes o como le quieran denominar, y llegamos a un punto en que fue incontrolable. Pero ¿qué es lo que pasaba en ese sistema? Que las audiencias, si bien se permitía el acceso a los familiares del acusado, a los familiares de la víctima, pero solo hasta la barandilla. Y a lo lejos se alcanzaban a escuchar lo que cada una de las partes pedía al juzgador. Evidentemente no prevalecía el principio de mediación. ¿Por qué? Porque las audiencias se delegaba en secretarios de acuerdos y muchas de las ocasiones incluso técnicos judiciales u oficiales administrativos, como se les denomina. Entonces realmente el juzgador estaba en su cubículo, ¿sí? Cuando era necesario salía para dar alguna indicación o hacer un acuerdo complejo, porque bueno, pues siempre hemos tenido estos abogados aguerridos y que piden y bueno, con todos los derechos, ¿verdad? Pero solo en estas ocasiones salía el juzgador y, oye, evidentemente el secretario se encontraba con él. Pero ya con la implementación del Código de Procedimientos Penales, en este caso para el Estado de México, ya se prevalecieron los principios del sistema acusatorio. Se hicieron efectivos propiamente y evidentemente estos se encontraban a partir de la reforma constitucional del 2006. Por lo tanto, las características del sistema acusatorio, pues es que es acusatorio propiamente y oral. Y después se nos aludía a los principios, al de mediación, al de publicidad, al concentración, continuidad, etcétera. Pero resulta que con el Código Nacional de Procedimientos Penales prevalecieron estos principios, pero además vimos que en cada artículo también se estaban plasmando otros principios más, como es el debido proceso, la presunción de inocencia, la cosa juzgada, entre otros. En este caso, con el principio de publicidad, que es el que nos ocupa en esta pequeña charla, bueno, hay algunas variantes, algunas variantes. Yo me preguntaría qué es el principio de publicidad. ¿Por qué es importante el principio de publicidad en los sistemas acusatorios o en el sistema acusatorio? ¿Cuál es la diferencia en que una audiencia sea pública con este sistema acusatorio a que no lo sea o que no sea tan pública como en el sistema mixto o tradicional que muchos de nosotros, o más o menos de mi edad, conocimos, ¿no? Estamos hablando ya de más de unos 17, 18 años aproximadamente de ese sistema y que aún vive, ¿verdad? Aún subsiste con aquellos asuntos que no han prescrito. Pero bueno, el tema es que el principio de publicidad brinda transparencia a la ciudadanía, pero sobre todo a las partes que intervienen en el procedimiento penal. Es decir, que cualquier persona puede ingresar a la sala de audiencias, puede percibir los actos procesales, las peticiones de las partes y obviamente los acuerdos y resoluciones que emite el órgano jurisdiccional. ¿Esto qué implica transparencia? Transparencia. Por eso cuando nos preguntan qué beneficio tiene este principio de publicidad, pues nos da transparencia, transparencia a la ciudadanía, lo que están haciendo los juzgadores, lo que hacemos los juzgadores día a día, a los, digamos, problemas a los que nos encontramos al momento de resolver, por qué resolvemos de determinada manera, por qué absolvemos o por qué condenamos o por qué emitimos sentencias mixtas. Y esto implica que la ciudadanía puede estar al tanto de la actuación del juzgador, pero también de la actuación de las partes, del Ministerio Público.
me parece que un buen espectador se puede percatar de cómo interviene el agente del Ministerio Público, cómo interviene su asesor jurídico de la víctima ofendido, cómo interviene el defensor y también la actuación activa por parte de la víctima ofendida del delito y del propio acusado. Y efectivamente, maestra Alma Yesenia, como usted lo bien lo puntualizó, a partir de la pandemia nos encontramos con retos importantísimos en el sistema acusatorio. Por supuesto que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite la utilización de los medios tecnológicos y entre estos se encuentran las videoconferencias, o sea, es una cuestión prevista en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. El problema fue la implementación, la infraestructura necesaria para que pudiesen llevarse a cabo estas videoconferencias. Ahora nos preguntaríamos, ¿de alguna forma esto transgrede este principio de publicidad? ¿Qué otro principio estamos salvando con estas excepciones al principio de publicidad que también vemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Doctor, pero lo voy a parar ahí porque me parece que justamente esa es la gran pregunta, ¿no? Que atañe al tema que tenemos para este episodio. Y si usted la contesta ahorita, pues se me acaba el programa en 5 minutos y ya no nos tomamos más tazas de café. Entonces, espéreme, no voy a dejar que conteste aún esa pregunta, por favor. Porque creo que valdría la pena también, dejemos, por ejemplo, ahorita esta parte aquí en el tema de los principios y ojo ahí todos con la pregunta, gran pregunta disparadora que nos deja el doctor José Alberto hasta ahorita es si se violenta este principio e incluso me encanta esa invitación a pensar si no solo el principio invocado en el título del episodio de hoy, sino algún otro, ¿no? Se violenta algún otro principio con el esquema de las videoconferencias. Pero a ver, sobre el tema de las audiencias por videoconferencias. em, Cuando yo recuerdo, o sea, no el mes exacto, ¿no? Pero cuando empezamos en pandemia con esta modalidad de videoconferencias, evidentemente tendríamos que reconocer, yo pienso así, tendríamos que reconocer la capacidad que tuvo el Estado y evidentemente el Poder Judicial y los distintos poderes de reaccionar con esto y decir, miren, estamos en pandemia, nos atrasamos un montón, algo tenemos que hacer para solucionar. Acuérdense, Shakira exigiendo resolver, vamos a resolver. Entonces dijeron, pues vámonos por videoconferencia, ¿ok? ¿Por qué digo esto, doctor José Alberto? Porque he escuchado a muchos colegas quejarse de la videoconferencia. Creo que también diría, este sistema de audiencia por videoconferencia o es muy querido o es muy odiado. En lo particular, yo lo quiero mucho. A mí me encanta porque desde donde esté abro la computadora, claro, necesitamos tener un buen internet, pero bueno, te conectas a internet y listo. O sea, yo puedo estar en mi despacho y en mi escritorio hacer mi relajo de leyes, apuntes, pum, 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 de todo lo que necesito. Y uno no batalla cargando todo esto, teniendo esta comodidad como cuando vamos al centro de justicia, ¿no? Y por otro lado, pues encuentro a un grupo de colegas, pues a la queja, ¿no? De, no, así no, no me gusta, mejor en la sala de audiencia, bla, bla, bla. Pero una cosa es externar el sí me gusta, no me gusta, me parece cómodo, no, u otras razones que ahorita podríamos comentar, al hecho de afirmar que la audiencia por videoconferencia llegue a ser ilegal. Porque fíjese que he escuchado esa expresión. Entonces, vamos a aclarar eso. No es ilegal. ¿No? No es ilegal celebrar una audiencia así porque los poderes judiciales emitieron una, ¿qué fue ahí? Deme luz, por favor, doctor. Una circular, hubo algo en el diario oficial o qué fue lo que legalmente dio partitura de decir, bueno, a partir de ahora estas audiencias se pueden celebrar de manera electrónica, de videoconferencia. Bueno, en mi experiencia, este desahogo de pruebas por videoconferencia es una cuestión excepcional. Ya dijimos que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales permite la utilización de los medios tecnológicos para el desahogo de las pruebas. Entonces, me parece que desde ahí ese es nuestro máximo, nuestro primer fundamento, ¿no? Lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, en cuanto a las circulares emitidas por el Consejo de la Judicatura de las entidades federativas o de la federación, pues también se habilitó este tipo de sistema, el desahogo de las probanzas vía videoconferencia.
Aquí hubo algunas variantes. Y fíjese que es interesante porque todo esto fue a partir de la pandemia, como usted bien lo dijo al inicio de la charla. Pero nos encontramos con ese reto. Y ahora, ¿con qué dispositivo realizamos esta videoconferencia o se ejecuta la videoconferencia? ¿Tenemos la capacidad de banda suficiente? Y si en el desahogo de un testimonio o de alguna pericial, porque el perito se encontraba enfermo de COVID o en su caso el testigo, y que pues se encontraba en condiciones de emitir su testimonio, pero evidentemente era peligroso que se trasladara a la sede judicial por la posible, digamos, contagio al demás público, ¿no? Pero entonces nosotros tendríamos que verificar que efectivamente se contaba con el dispositivo electrónico, ahí digamos teléfono celular, tableta, computadora, etcétera, pero que también el testigo, el órgano de prueba, tuviese precisamente la banda ancha correspondiente para que no existieran interrupciones en la transmisión, porque entonces aquí implicaría que si logramos el desahogo de esa manera intermitente, al final del día podría decaer en una reposición del procedimiento, evidentemente violando estos principios del sistema acusatorio. Desde mi particular punto de vista, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite esta actuación, pero considero que sí debe de ser de carácter extraordinario. ¿Por qué? Porque no nada más tendríamos que salvaguardar de publicidad, sino también el principio de inmediación. Nos preguntamos, ¿a quién le corresponde el principio de inmediación? ¿A quién le corresponde verificar las gesticulaciones, la fonética, el nerviosismo, el estado de ánimo del órgano de prueba? Si entendemos portar al testigo o al perito, evidentemente en un primer plano al juez, pero también a las partes, ¿por qué no? Porque al final del día, cuando hay una exposición de alegatos de clausura, pues evidentemente las partes pueden hacer notar al juzgador esta circunstancia, que al momento de comparecer el testigo, el perito se encontraba sumamente seguro, sumamente nervioso, que estaba tartamudeando, que tenía la mirada agachada, digamos de esta manera. Entonces, todo este tipo de circunstancias van muy ligadas, por eso hablamos de la interconexión de los principios del sistema acusatorio. Y a veces tenemos que, digamos, sacrificar alguno para salvaguardar otro. Entonces, desde mi particular punto de vista, no es ilegal. Sí pudiese presentar algunos obstáculos, pero me parece que esto agiliza los procedimientos judiciales. Aquí quiero comentarle, maestra Yesenia, en el Estado de México tuvimos la primera, la primera audiencia a través de videoconferencia, me parece que fue en Nezahualcóyotl y en Toluca. Y también la primera sentencia emitida de esta manera, precisamente para no entorpecer el trámite de las causas penales. Hablamos de tribunales de enjuiciamiento, incluso de control. Entonces, eso fue un gran avance, ¿no? Porque permitió el avance, pero permitió la continuidad del desahogo de las causas penales. Pero también había que considerar otros factores. Muchas veces el testigo, aunque está en su domicilio, no puede comparecer a la sede judicial. ¿Por qué? Porque está, no sé, convaleciendo de alguna enfermedad distinta a un virus, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene algún impedimento. Entonces, esto está salvando muchas circunstancias. A veces también puede ser que por cuestiones de seguridad el órgano de prueba no pueda comparecer a la sede judicial. Entonces, me parece que de ninguna manera esto transculca derechos de alguna de las partes, mucho menos de la parte acusada. ¿Por qué? Porque al final del día están en la posibilidad de contraexaminar al órgano de prueba. Hablábamos de un tipo paneo al momento de desahogar la testimonial de una víctima o de un perito. Es decir, que nosotros damos la vuelta a la cámara para que se verificara que en el espacio geográfico donde se encontraba el órgano de prueba, pues obviamente no estuviera alguna otra persona que pudiese aleccionarlo o ilustrarlo respecto del desahogo. Esa, digamos, providencia me parece muy buena, ¿sí? Precisamente para no contaminar, para no trascolcar algún derecho o algún principio procesal. Sí, ese tema de paneo que usted comenta me parece muy interesante porque, vean, así como el café despierta los sentidos, en el litigio se tiene que despertar la mente jurídica y en este sistema de audiencias, pues se tiene que exigir energía, detalle, claridad, estrategia.
Em, Cuando estamos en esta novedad, ¿no? De las audiencias por videoconferencia, yo me acuerdo, insisto, en aquella época de pandemia para acá, primero pues tuvimos como un paro de actividades todos en lo general, ¿no? Y luego de poco en poco fuimos reactivando actividades. Y recuerdo que en alguno de los asuntos que nosotros teníamos en el despacho nos llegó una notificación para la siguiente audiencia un año posterior. O sea, Órale. imagínense, como que hoy me llegara la notificación de Alma, el 4 de agosto del 2026 continúa tu asunto de tal audiencia. O sea, evidentemente nos infartamos, ¿no? Así de, ¿cómo es posible que un año después? Y empezamos a platicar con los colegas, no sé, a nuestro público que ahora nos está acompañando, si seguramente vivieron esto también. Entonces, claro que era preocupante y además, imagínese, doctor José Alberto, cómo volver con los clientes y con la familia y decirles, tu asunto va a estar parado un año porque tenemos la audiencia hasta el siguiente. Y de ahí que cuando entra esta posibilidad de videoconferencias, dijimos maravilloso. O sea, porque entonces esos tiempos se recortan y porque eso permitía que hubiese pues una mejor administración judicial, ¿no? Ahora, cuando pasa esto, y de hecho si quieren, luego busquen en Google y si no lo encuentran, me escriben en el grupo de WhatsApp y se los comparto. Yo he encontrado en esta parte de que, seguro, doctor José Alberto, a usted entiendo que también le gusta mucho la parte de la academia y justamente ese es el punto que nos convoca en esta ocasión, porque recuerden que este programa es con punto académico, ¿no? No compromete a nada al doctor José Alberto en su función de persona juzgadora. Entonces, voy al punto. Colombia, fíjense en esto, el Poder Judicial de Colombia emitió en aquella época también de pandemia algo así, no es el nombre exacto, discúlpenme por no recordarlo ahora, pero más o menos es un manual de litigio por videoconferencia a donde justamente establece estos tips y cuando yo lo leía me parecía tan interesante y decía, claro, o sea, como uno no está acostumbrado a esto, ni te hubieras imaginado que el manual empieza diciendo, ve a dónde te vas a colocar, qué va a pasar con alrededor, una buena conexión, una buena luz, porque explica este manual también algo que acaba de referir el doctor Buendía y es que por ejemplo, la persona juzgadora cuando tiene que individualizar a las partes, a ver, pensemos, esto cómo lo hacíamos en audiencia física y cómo funcionaría ahora en la online. Tienen que verificar que, por ejemplo, la almayesenia que está teniendo en cámara el doctor José Alberto es verdaderamente almayesenia, ¿no? Y que no vino por aquí otra persona que se sienta y se titula almayesenia o se nombra más bien, ¿no? Se nombra almayesenia, pero resulta que es Juanita López. Y eso está bien interesante, creo, doctor, porque pareciera ser un acto al que estamos tan acostumbrados en audiencia, esto de la identificación y la individualización, pero que, a ver, la verdad, no la demarcación territorial donde despacha el doctor José Alberto, en otro México, en otro país, sí han habido casos de gente, principalmente de testigos, que llegan a hacerse pasar por una persona y en realidad son otra. Si se atreven a hacer eso de manera presencial, ¿qué de menos en lo online, no? Entonces, por ejemplo, eso, ¿cómo lo prevería en el juzgado el juez, vaya, ahora sí, el juez Buendía Valverde, de verificar, pues, que las personas son realmente estas, ¿no? Nos hablaba del paneo o qué otro tipo de, pues, de actividades, ¿no? De instrucciones darían a los abogados, a las partes, a las personas para cuidar esto. Fíjese que es una pregunta, un comentario muy interesante porque a estos problemas nos enfrentamos los juzgadores que conformábamos en los tribunales de enjuiciamiento, porque tenemos que resolver en el paso y medida del desahogo de la audiencia, porque evidentemente no tendríamos un manual. Sí se nos permitía a través de una circular el desahogo de la probanza en esos términos, pero las cuestiones prácticas teníamos nosotros que implementarlas en el paso y medida de la audiencia. Entonces, aquí hay un tema, por ejemplo, para la etapa de juicio, que es donde yo he trabajado la mayor parte de mi función jurisdiccional. Para la audiencia de juicio, nosotros la salvábamos un poco con la carpeta de investigación, porque evidentemente en la carpeta de investigación
tenían ya las partes una identificación, pensemos, de la víctima, del testigo, del perito, agregada a la carpeta de investigación, que si bien era en blanco y negro, bueno, entonces, por cuando menos nos daba las características o rasgos fisonómicos del órgano de prueba. Aparte, ya en el desahogo de la audiencia, precisamente se le pedía, aparte del paneo al órgano de prueba, que colocara en su cámara la credencial de lector, no sé, pasaporte, licencia de conducir o alguna otra identificación de carácter oficial. Entonces, me parece que en todo caso, si eh, en conformidad respecto a la identidad, pues incluso se podría decretar un receso para verificar vía electrónica la autenticidad del documento, o en su caso, digamos que corroborar con la otra que estaba en la carpeta de investigación o una en copia simple. En mi experiencia, esto no fue un obstáculo. ¿Por qué? Porque litigan las partes bajo los principios, uno de ellos, el de lealtad y buena fe. Entonces, si ya ellos tienen en su carpeta de investigación una copia fotostática de la identificación y que en esta obra el CUR y que se nos están exhibiendo ya en la audiencia o nos están proyectando la credencial del lector y que coincide con las características y que yo lo puedo constatar, entonces puedo proceder al desahogo del testimonio de la pericial. Si surge alguna incidencia o alguna oposición, entonces tendríamos que verificar si es válida y si es procedente para incluso suspender la audiencia y tomar otra providencia para corroborar la identidad. En muchas ocasiones también se solicitaba al INE que nos remitiera la ficha personal del testigo del perito. Y en esta pues se nos remitía a veces a color o a veces en blanco y negro también la fotografía. Y esto nos daba aún más certeza de la identidad del órgano de prueba. Entonces me parece que este tipo de circunstancias han sido salvadas en un 80%. Sí, no soslayo lo que usted dice, bueno, si de forma presencial el órgano de prueba muchas veces se suplanta, bueno, pero entonces aquí tendríamos que a través de las incidencias o a través de las preguntas en el contraexamen, pues de meditar al testimonio. Es muy riesgoso, sobre todo para la parte oferente, suplantar a algún órgano de prueba, ¿no? Una carpeta de investigación correspondiente o alguna trámite administrativo, algún tipo de responsabilidad administrativa si es un servidor público. Pero bueno, en el paso y medida se han salvado estas circunstancias y se ha logrado el desahogo a través de esta videoconferencia. Ahora, aquí hay que tomar en consideración que esto pasa cuando las partes se encuentran en una entidad federativa distinta o cuando tienen una imposibilidad física para comparecer a la sede judicial. Pero también las videoconferencias las utilizamos para el desahogo de niños, niñas, adolescentes y para víctimas de secuestro, delincuencia organizada o algún otro delito que a consideración del juzgador sea necesario sea necesario salvaguardar la integridad o la identidad de alguna de las partes, así lo establece la propia Constitución Política del apartado B, artículo 20, ¿no? Entonces, me parece que estas excepciones, pues, son en base a los protocolos que ha metido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se encuentran ligados también precisamente con estas videoconferencias. Si hablamos del protocolo para juzgar, hablamos del protocolo para juzgar en casos en que se encuentren involucrados niñas, niñas y adolescentes, entonces más aún, porque nos permite la videograbación, incluso desde la etapa de investigación. Pero bueno, se requieren algunas otras circunstancias para recabar la entrevista de una víctima, niño, niña o adolescente, ¿no? Entonces veamos que este tipo de excepciones al principio de publicidad están previstas tanto constitucionalmente como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, es muy interesante esto que usted nos comparte. Aprovecho también aquí en lo que dejamos que el doctor le dé sorbitos al café también que él tiene. Eso. Aprovecho para siempre, ya saben, agradecer y saludar a ustedes, a mi querida Rosy. Cuidado con esa manejada, por favor. Ya vas guapísima, yo creo que al trabajo o algo así. A Sofi, que ahí me encanta cuando tienen la cámara abierta y les puedo ver. Ana Luisa, Villanueva, por ahí anda Felipe, muchísimas gracias por ello. Y estoy atenta siempre, saben, leyendo a sus comentarios porque fíjese, doctor, que
la mayoría de las personas que nos están escribiendo ahora a través de la plataforma de Zoom coinciden, tal como el comentario de Amado, en que aparentemente el punto medular para amar u odiar a las audiencias por videoconferencia es el tema de tener un buen Wi-Fi, tener una buena conexión de Internet. Justo me hacían recordar que, por ejemplo, en Europa se considera un derecho humano el acceso al Internet. Claro, Claro, en Europa, ¿no? En Europa es un derecho humano que las personas tengan acceso a Internet porque cualquiera puede salir al parquecito de la esquina, o sea, hay lugares como ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México, que hicieron como estos tipos de postes inteligentes y ahí tienen el letrerito del Wi-Fi, uno va y escanea el QR y te conectas a Internet. Claro, pero es más, a mí me han visto batallar, hemos tenido a otros invitados especiales en estos episodios que ustedes han visto y hemos tenido de pronto una batalla con el internet. Yo les cuento, aquí en mi rancho pasa que si se nubla, adiós, problemón. Si llueve fuerte, lo vimos hace como 3, 4 semanas, ¿no? Cuando todo México traíamos un tema de lluvias bien fuerte. Había complicaciones, hubo un día que hasta Zoom se cayó, no nos dejaba conectarnos, entonces sí es bien interesante también, creo que reflexionar sobre pues los accesos a los que tenemos a nivel social, ¿no? Este acceso tecnológico para que entonces, una vez que esté garantizado ese acceso tecnológico, pues entonces ya pudiésemos pensar en la siguiente instancia, ¿no? De seguridad jurídica o de acceso a la ley y este tipo de cuestiones. Em, sí, la conexión es impredecible. Acuérdense que es meme, pero yo digo que es real. La computadora y la impresora huelen el estrés, señores. Entonces, cuando a uno le urge imprimir un documento, a esa hora la impresora hace lo que quiera y se manda sola. Cuando a mí me urge abrir el programa de Café con Derecho, mi computadora dice, me tengo que actualizar, no te pases. Y eso uno, ¿cómo adivinarle, no? Así que acuérdense que no nos queda más que servirnos otra taza de café, respirar y esperar, porque diría por ahí mi psicóloga, diferencia en qué está en tus manos resolver y qué no, ¿no? Y eso no lo podríamos resolver más que prever. Pero bueno, saludo también a mi querida Lili, a Manuel, a Rosa, a Gaby, Liz, bueno, todos los que están a través, Saúl, Carlita Zárate, saludos a Querétaro, todos los que están en Facebook también, qué gusto saludarles. Hemos marcado ahora por cuestión de tiempo y me parece que también por lo que hemos estado platicando ahora con nuestro invitado especial, pues podríamos pasar al segundo bloque de desarrollo del programa. Hemos platicado un poco. Quería aclarar también otra cosa sobre el tema de las videoconferencias que también bien señaló el doctor José Alberto. Y les digo, yo tratando mucho de hacer, por ejemplo, este comparativo con Colombia. Una puntualización que vale la pena hacer es que en varios estados de la República Mexicana y en Colombia, cuando entra este tema de podemos hacer audiencias por videoconferencia, se dice que tendrían que ser las audiencias previas. Por este régimen de excepción que señalaba el doctor José Alfredo, estas audiencias a celebrarse deberían de ser las previas y de preferencia no el juicio oral. ¿Por qué? Por lo que señalaba el doctor José Alberto de, oye, va a haber desahogo de prueba, entonces yo quisiera privilegiar que el desahogo de las pruebas sean realmente en físico en la sala de audiencias, ¿vale? Para poder, pues, verificar el principio de inmediación justamente y luego, pues, la correspondiente valoración de la prueba. Así que esto, pues, facilitaría más o digamos que tal vez nos resta 2 graditos de dificultad. En ejemplo, si voy a hacer una audiencia, se me ocurre, una intermedia, ¿no? De esas intermedias que son tan pesadas, tan largas, tan complejas, de tanto reto, pues la podemos hacer por videoconferencia, ¿no? Porque no impactaría tanto a víctima e imputado, sino que es realmente el reto intelectual entre fiscalía y defensa. ¿No? Así que esa es como que la lógica que dicta el manual también y algunos estados de decir, bueno, audiencias previas, de preferencia online y las de juicio oral, por favor es así, cuídenmelas, porque además también vamos previendo, como decía usted, doctor, va a venir la emisión del fallo, ¿no?
y ahí no queremos que nadie se ponga los tenis y desaparezca. Entonces, emitido el fallo, ahí vamos también como controlando la tensión que se pueda dar respecto a la toma de decisión que tome nuestra persona juzgadora. Ahora, justo en el tema de principios, pues bueno, ah, me gusta mucho, doctor. Estaba pensando ahorita en lo que le escuchaba y no sé si quienes están escuchándonos en este episodio, cuéntenme por favor en los comentarios. Hago esta reflexión y me cuenten si coinciden o no conmigo. Am, Pareciera ser que a este año 2025 en el que ha pasado ya tanto de aquella entrada en vigor de este sistema acusatorio, pareciera ser que traíamos bien, como dicen, desangelados, ¿no? Bien desangelados, bien abandonados a los principios. Y que hoy en día cuando se oferta, por ejemplo, un curso de principios y características del sistema acusatorio, pues un poquito en el ego de abogado no decimos, ay, los principios qué, ya me lo sé. Ay, las características qué, pues si ya, léete el 20 constitucional, con que te sepas el 20, ¿no? O sea, ¿eso qué? Pero del cafecito que nos estamos tomando ahorita, doctor, creo que vale la pena reflexionar un buen de cosas justo sobre el tema de principios, justo sobre el tema de características, porque además a tantos años que han transcurrido de entrada en vigor, perdón, de entrada en vigor del sistema a este 2025, han cambiado cositas y la verdad es que funciona distinto de lo que nos habían ofrecido, ¿no? En un inicio, en ese 2008 de reforma constitucional, ahora lo que usted señalaba de cómo hemos tenido que ir resolviendo para que este sistema funcione con las particularidades que México tiene, porque ha sido diferente implementar este sistema en Chile, en Argentina, en otros lugares, a de lo que es en México. Y es más, cómo pasa diferente Estado de México con Ciudad de México, con Tamaulipas, con Coahuila, con Quintana Roo. O sea, creo que, y esa es la reflexión que les comparto, sí merece seguir reflexionando sobre el tema de principios y características de nuestro sistema, porque, pues, ¿qué pasa si me olvido de los principios, no? O sea, si dejamos de lado esa publicidad, esa inmediación, a ver, que no haya contradicción, etcétera, pues sería bastante delicado, ¿no? ¿Qué reflexión tiene sobre eso, doctor? Es un tema interesante, estimada maestra. ¿Por qué? Porque efectivamente, como usted lo dice, es que los principios ya están previstos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los artículos correspondientes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y claramente el Código Nacional nos dice qué consiste el principio de publicidad, en qué consiste el principio de mediación, el de contradicción, etcétera. Entonces, evidentemente, tú dices, bueno, yo quiero saber qué es el principio de publicidad, me voy al Código Nacional y en todo caso a la Constitución Política Federal, pero habría que considerar la interpretación que se ha dado de estos principios por parte de las autoridades federales, de los tribunales colegiados de circuito, de los plenios regionales, el del Centro Norte, ¿sí? Y qué impacto ha tenido en los procedimientos judiciales, en los procedimientos penales. Por ejemplo, si hablamos del principio de inmediación, evidentemente es que el juez esté presente en el desahogo de la totalidad de la audiencia, es el mismo el que la inicie, el que desahogue pruebas, el que emita el fallo y el que dicte la sentencia. Y si hay algún cambio de juez con motivo de renuncia, con motivo de deceso, muerte, implica la nulidad del juicio y el reinicio ante otro juez o ante otro tribunal de enjuiciamiento. ¿Y esto qué nos lleva? A la reposición del procedimiento. Y ahora, respecto del principio de continuidad y concentración. Es que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que puede suspender la audiencia de juicio de forma excepcional por un plazo de 10 días y que debes de reanudarla al día 11 a más tardar. Y ahora, ¿cómo hago el cómputo de esos días? ¿Hábiles o naturales? Y por ahí tenemos lo que en su momento dijo el Pleno Regional del Centro Norte respecto de que esta suspensión o este cómputo se realizaba en días naturales. Y ahora tenemos otros criterios que si bien no tienen carácter vinculante aún, ya se dijo por parte de la primera sala que no, que esto es en días hábiles. Pero mientras tanto, ¿qué pasó?
que muchos asuntos se ordenó la reposición del procedimiento porque se transgredió el principio de continuidad y concentración y que impactaba en el principio de inmediación. Por eso yo comentaba con usted, querida maestra, esta interconexión de los principios del sistema acusatorio y que de alguna forma, si bien ya están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí es necesario que nos actualicemos como profesionales respecto de la evolución y respecto a la interpretación que se ha estado dando estos principios y que han implicado la reposición del procedimiento y procedimientos hasta de más de 10 años. En el caso del Estado de México, y reposición de procedimientos desde el 2016 y que de nueva cuenta hay que desahogar el testimonio de los primeros respondientes, de las víctimas, de los ofendidos, de los peritos, muchos de ellos ya fallecieron y que pudiésemos obtener el mismo resultado absolutorio o condenatorio de la primera sentencia en esta segunda vuelta, pero al final del día impacta en la administración de justicia. Y esto es precisamente por esta evolución o por la propia interpretación que se ha dado de los principios que estamos comentando en esta mañana. Entonces es un tema bien importante. ¿Por qué? Porque es necesario que como profesionales también nos actualicemos respecto de esta evolución de los principios del sistema acusatorio. Sí, 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 importantísimo eso y justo también nos permite llegar al momento desencadenante para que nos pueda responder después de esta platiquita y de estos cafecitos que hemos tomado. Pensemos, no sé a ustedes también luego de quienes están en el programa, hemos comentado en otros episodios que, pues bueno, existen distintos tipos de café o de preparar el café, ¿no? Hay café americano, habrá quien le guste tomar capuchino, habrá quien tome expreso y bueno, otro tipo de bebidas así. En cuanto al expreso, qué valiente aquel que se lo tome de a shot. Pero le vamos a poner un shot de expreso en este momento al doctor José Alberto para que nos ayude. Felipe, ¿tú haces eso? Levantaste la mano, Dios. Dice Felipe, yo me tomo de a shot el expreso. Qué fuerte. Digo, justamente ahora vienen los shots para contestar, para hacer las conclusiones respecto del programa. Le haría fuerte y directo, así le pongo el shot de expreso enfrente, doctor José Alberto, para preguntar. ¿El hecho de hacer una audiencia por videoconferencia rompe el principio de inmediación? Mm, qué fuerte, Choc, ¿no? Tómeselo ya, todo directo. Bueno, considero que no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos eh, que existen reglas y existen principios. Los principios son ponderables. Estamos de acuerdo. Entonces, sí, efectivamente, esta ponderación de principios se verifica cuando hay necesidad de salvaguardar otro principio. Pensemos en la publicidad. Sí, el balance, la ponderación que realizamos de los principios. El de la publicidad. Es que nuestro testigo, nuestra víctima no puede comparecer a la audiencia de juicio, pero tuvo un accidente y está convaleciendo. El traslado implica que prácticamente llegue en camilla al órgano jurisdiccional. Violentaríamos su derecho a la salud si lo trasladamos, si obligamos al órgano, a la parte de la presentación de la víctima al ofendido en estos términos. Transgredimos el principio de publicidad y el de inmediación con este desahogo. Considero que no, pero sí debe de ser excepcional. Por aquí nos dice nuestro compañero maestro Bernardo Jiménez Bernabé, que las audiencias se verifican de esta manera solo en iniciales, intermedias, alegato de clausura y fallos. En el Estado de México les podría comentar que también se realiza de esa manera. El desahogo es presencial y solo excepcionalmente por videoconferencia. Y para las partes, puede verificarse la audiencia en alegatos de clausura y al momento de emitir el fallo, pero todo el desahogo es presencial y solo sería de forma excepcional precisamente el desahogo de videoconferencia cuando se trate de niños, niñas, adolescentes, se trate de delito de secuestro, violación, delincuencia organizada o algún otro delito que amerite esta desahogo por videoconferencia.
Y bueno, en concreto, considero que no, de ninguna manera transgrede el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque es a través de la videoconferencia que podemos advertir las gesticulaciones, digamos, el estado de ánimo, el nerviosismo, la seguridad con que se emite el testimonio. Obviamente habría que tomar algunas providencias para el desahogo de esa testimonial o pericial. Ok, viene otro shot. El otro shot es en el mismo preámbulo, pero ahora una audiencia por videoconferencia quebranta el principio de publicidad. Porque haciendo el análisis, bien sabemos, o decía usted al inicio de este Café con Derecho, que pues si la audiencia fuese presencial, está abierta al público, aclarando también que no sea de las limitantes que por ahí nos prevé el código, ¿no? O sea, una audiencia que pueda ser pública, la sala de audiencias está abierta, y igual le digo a Ernesto, oye Ernesto, entremos a ver esta audiencia, bueno, vamos y nos metemos y nada tenemos que ver con el caso, pero Ernesto y yo nomás por curiosos, ¿no? Vámonos juntos a ver esa audiencia. ¿Se puede? Claro, Sí, se puede, ¿no? Cualquiera podría, y evidentemente. como usted dice, respetando las reglas de comportamiento en la audiencia. Sin embargo, en una audiencia por videoconferencia, no podemos, como por ejemplo ahorita, abrir el Zoom a 150 personas y decirles, véngase quien quiera, ¿no? Entonces, ¿se quebranta el principio de publicidad en una audiencia por videoconferencia? No, yo considero que de ninguna manera desahogues por videoconferencia no implica que limites el acceso al público a la sala de audiencias. Simple y llanamente el testigo está desahogando el testimonio precisamente a través de la pantalla o del medio tecnológico, pero las personas pueden ingresar sin ningún problema a la sala de audiencia, salvo, salvo cuando se trata, insisto, niños, niñas y adolescentes, entonces las providencias son distintas y eso se encuentra en el protocolo de actuación. Entonces ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Porque evidentemente se trata de no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes y que el tiempo que se encuentren ante el órgano jurisdiccional sea el estrictamente necesario precisamente para su desahogo y que también se encuentren en un lugar distinto al de la sala de audiencias. Evidentemente aquí hay necesidad de salvaguardar la identidad de los niños, niñas y adolescentes y de otras víctimas, insisto, violación, secuestro, delincuencia organizada. Es necesario el resguardo de esta identidad. Evidentemente no podría ser pública la audiencia, pero si pensamos en otro tipo de delitos, un robo, son públicas totalmente, ¿no? Algunas excepciones sí, por supuesto, pero considero que no transgrede este principio de publicidad el desahogo de esta manera. Por el contrario, agiliza los procedimientos penales. Si bien el principio de publicidad nos permite dar transparencia a la sociedad, también debemos de considerar los derechos fundamentales de las víctimas y ofendidos del delito o de algún testigo o, que pueda estar en peligro su integridad física por la relevancia del asunto, ¿no? Sabemos que todos los delitos son relevantes, pero algunos tienen algún tipo de impacto social que es necesario pues salvaguardar por este motivo, ¿no? Sí, muchísimas gracias por esas respuestas, doctor. Y es que de verdad creo que se confirma la reflexión que yo les compartía hace un momento y ahora la parafraseo en el sentido de que tendremos que aceptar que este tema tecnológico ya es una realidad para nosotros, o sea, para la sociedad en general. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos, el tema de vivir con la tecnología hoy es una realidad. Mencionaba alguien de ustedes aquí en Zoom que incluso, pues evidentemente la aplicación de la inteligencia artificial, me gusta mucho comentarios que nos dejan por acá, creo que entre Felipe, Mirella y alguien más, a donde dicen que abriendo los ojos más allá del tema de una audiencia por videoconferencia, todo esto de sistema electrónico ya forma parte de nuestro sistema. Ejemplo, la gestión y autorización de una orden de aprehensión. Las fiscalías desde hace muchos años, esto no es algo de hoy, desde hace muchos años lo hacen a través de un sistema, ¿no? A donde la solicito, me la autorizan. Por ejemplo, de cateo también. Hay estados de la República, creo que hoy en día son los menos,
a donde lo hacen por audiencia. La generalidad es que soy MP y entonces me meto al sistema y ahí cargo la información para pedir mi orden de cateo y el juez electrónicamente me obsequia la orden. O sea, pareciera ser, y fíjense que eso es interesante, podríamos quedarnos con esa tarea de pensar en dónde está inmerso todo este tema tecnológico en nuestro ambiente de litigio y estoy segura de que podríamos encontrar un listado que nos va a sorprender y que va más allá del pensar en un tema de videoconferencia. Luego de esto, la siguiente invitación para todos, porque ya saben que aquí nos quedamos con muchas invitaciones de reflexiones y de cosas por plantearnos en ser mejores profesionistas sería, me gustó mucho este ejercicio, doctor José Alberto, y se lo agradezco mucho, del que nos permita repensar, ¿no? La importancia de principios, de características, la aplicación de hoy. Pareciera ser que vivimos tan rápido, de ahí ese libro tan bueno, ¿no? De Un Mundo Líquido. Vivimos tan rápido que no nos paramos a reflexionar sobre varias cosas. Entonces, ¿de qué va luego este rendimiento de cuentas en cuanto a las reflexiones a las que les estoy invitando ahora? Fíjense que el doctor José Alberto Buendía Valverde va a impartir un curso con nosotros en INDECAJ, a donde justamente se analizarán temas selectos de este proceso penal. Miren, les comparto aquí la información. Será un seminario intensivo que se ha titulado Temas selectos en el procedimiento penal acusatorio. Este seminario se impartirá para quienes puedan ir en físico, en presencial, en la sede de NESA, pero también es una modalidad híbrida para que quienes estemos pues en otra ciudad nos podamos conectar por Zoom para escuchar al doctor en este curso que se desarrollará los días martes 5, 12, 19 y 26 de agosto. Y aclaro, no solamente son estos temas, sino estos son meramente enunciativos. El doctor nos hablará sobre mecanismos alternativos de solución del conflicto, sobre procedimiento abreviado, sobre principios y características del sistema. Y pues bueno, como pueden ver, este curso se desarrollará esos días martes de 5 de la tarde a 9 de la noche y que justamente a mí, doctor, como usted ha notado y muchos de aquí ya me conocen, me encanta la academia porque justamente, bueno, pero aclaro, la academia seria, la academia a donde con responsabilidad y con mucho análisis y mucho debate, pues podemos hacernos este tipo de cuestionamientos y análisis y estoy segura de que pues en estas sesiones que usted impartirá, se abrirá, ¿no? La oportunidad. Ahorita solo fue un café con derecho, acuérdense, plática informal de café con el tema, pero ya en esas sesiones formalmente de seminario, pues van a poder pues, comentar algunas cuestiones con usted más a profundidad sobre estos temas tan interesantes, ¿no? Claro, maestra, incluso aquí advierto algunos temas planteados por los compañeros a través del chat que me hubiera gustado abordar, pero por cuestiones de tiempo, de agenda tampoco ya no sería posible extenderlo, pero que seguramente pudiésemos abordar en este seminario que está próximo a iniciar y que desde luego, por ejemplo, el sucesor de la aprehensión, en su momento se consideró una excepción al principio de publicidad, tenía una característica de carácter, tenía el carácter privado, la audiencia donde se estaba la orden de aprehensión. Aquí es importante establecer que todos estos principios constituyen el núcleo, digamos, flexible del debido proceso y que al final del día este principio de debido proceso se ha construido no a partir del sistema acusatorio, sino a partir de la interpretación de los preceptos constitucionales de la jurisprudencia a lo largo de más de 10 años. Y interesante porque estos principios, insisto, corresponden al núcleo flexible del debido proceso, en contraposición con el núcleo duro del debido proceso. Por eso son importantes los principios, pero insisto en verificar qué interpretación se ha dado por parte de la autoridad federal, por parte de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí la necesidad de la actualización precisamente de estos principios, porque si bien pueden constituir, digamos, la base de una maestría, de una tira de materias de la maestría, ciertamente estos no dejan de tener esta importancia relevante en todo el sistema o todo en el procedimiento penal. De ahí la importancia del análisis y del estudio de los principios del sistema acusatorio.
Genial, pues muchísimas gracias por ello. Y sí, fíjese, doctor, que eso es algo que yo agradezco mucho de las personas que nos acompañan siempre tomándose este café con derecho con nosotros, porque salen cosas bien interesantes y este programa no sería posible sin ustedes, sin las aportaciones que hacen. Gracias por contarnos ahí en Michoacán y en donde ustedes están, cómo funciona este tema de videoconferencias y audiencias. Y si quieren información o acompañamiento para la inscripción a este curso, por favor escríbanos a los contactos que aparecen en el flyer. Puede ser por WhatsApp, puede ser por redes sociales, para que pues puedan inscribirse a este curso y les apoyemos con eso. Y bueno, doctor, ha llegado el momento de pues tomarnos ese último poquito de la taza de café para poder dar cierre a este programa y le agradezco mucho que haya estado conectado con nosotros. Es, es prudente ahora que le pasemos la taza de café para que nos dé las últimas palabras de este episodio, por favor. Gracias, maestra. Pues agradecer, insisto, a usted, a su noble auditorio, la oportunidad de charlar en esta mañana, sin tanto formalismo, sin tanta cita de preceptos legales, pero sí con reflexiones prácticas que a través de la poca o mucha experiencia que he adquirido, pues puedo compartirles. Agradecer al público, a las personas que comentaron a través del chat algunas inquietudes que por supuesto me llevo y que por supuesto en su momento podemos dar contestación precisa en los seminarios o en alguna otra situación donde podamos compartir este tipo de charlas. Yo muy agradecido con INDECAC, muy agradecido con usted y con su público por la recepción. Muchas gracias, maestro. Con tanto gusto, doctor. Y además, recuerden que este programa de Café con Derecho se transmite los días lunes y jueves de 8 a 9 de la mañana. El próximo jueves tendremos un tema bien interesante también, que es la investigación criminal por parte de la defensa. Yo sé que muchos de ustedes son defensores en esta comunidad que hemos hecho de Café con Derecho. Así que agéndense por favor el próximo jueves para ese tema de la investigación criminal de parte de la defensa. Y pues bueno, llegamos al final de este capítulo de Café con Derecho. No quiero irme sin agradecer profundamente al doctor José Alberto Buendía Valverde por compartirnos su visión sobre un tema tan relevante y poco abordado que ha sido el principio de publicidad en las audiencias por videoconferencia. Gracias también a todas y todos los que nos acompañaron esta mañana por sumar su interés, por escucharnos, por este café que se hace en comunidad creciendo en torno al conocimiento jurídico. Les invitamos a seguir reflexionando, debatiendo y preparándonos porque el derecho está vivo, porque se transforma y porque se merece una mirada crítica y comprometida. Así que soy Alma Yesenia Peña Hernández, les espero el próximo jueves en un espacio de confianza para seguir sirviéndonos café con derecho. Bonito día y excelente semana. Gracias a todos por sintonizarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.